Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo queremos hablar o vamos a hablar del trabajo y de los conflictos, por supuesto, de los conflictos en el trabajo y con el trabajo. Para empezar, vamos a ver qué es lo que significa trabajo, de dónde viene esa palabra. ¿Por qué? Porque ya lo veréis, tiene mucho que ver, hay una información que viene en la palabra trabajo, innata en la propia palabra. Entonces, pues vamos a definirlo y vamos a ver su origen etimológico. Trabajo viene de la palabra trabajar y trabajar viene del latín, de la palabra tripaliare. Tripaliare viene de tripalium, que significa tres palos. Y el tripalium era un yugo hecho con tres palos, en los cuales en la época de los romanos amarraban a los esclavos para azotarlos. Con lo cual, fijaros ya qué connotación tenemos ahí del trabajo. También podemos decir que proviene del latín popular tripaliari, que significa atormentar, torturar con el tripalium. Y ya hemos visto lo que es el tripalium, que es ese instrumento, esa herramienta. También servía para amarrar a los bueyes. Ya estamos viendo, ¿no? Atormentar, torturar, esclavos. El trabajo ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. También tiene una connotación religiosa. Estamos en la religión cristiana, católica apostólica. Entonces, desde la religión, Yahvé Dios al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, pues eres polvo y al polvo tornarás. Esto está en el Génesis capítulo 3. ¿Qué significa? Pues que ya estamos viendo que el trabajo es un castigo que impone Dios al hombre por haber comido de la fruta prohibida. Es desterrado del paraíso, ¿no? Y además vas a tener que pagar con tu sudor, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas al suelo. Y nos vamos directamente de ahí a la definición de trabajo. Se denomina trabajo a toda aquella actividad de origen manual o intelectual que se realice a cambio de una compensación económica por esas labores, a nivel intelectual o a nivel manual. Entonces, fijaros, sí que es verdad que que ha tenido una cierta evolución, ha pasado de ser los esclavos, después se le llamaba trabajo a lo que hacían los campesinos y después ya empezó a ser lo que se hacía en las fábricas, empezaron a verse los derechos por los trabajadores, empezó a haber sindicatos. Ha habido toda una evolución, pero no tenemos que olvidar de dónde partimos, porque igual que nosotros vemos nuestro inconsciente a nivel de transgeneracional, también vemos nuestro inconsciente a nivel del inconsciente colectivo, no solo de mi transgeneracional, sino de todo. En la religión católica apostólica, que yo puedo creer que el trabajo tiene que ser con el sudor de tu rostro, un trabajo no puede ser para divertirse, un trabajo no puede ser algo que me gusta, un trabajo no puede ser algo que me parece bonito, ¿no? Y desde el comienzo de esta palabra, pues que quiere decir atormentar, torturar, esclavos, todo eso está ahí metido en el trabajo. Entonces, la primera pregunta que quizás nos deberíamos hacer es ¿qué significa para mi trabajo? ¿No? ¿Qué significado le doy? No a nivel de lo que me gustaría que fuera el trabajo, sino realmente qué significado le doy yo a esa palabra. Luego tenemos que distinguir, como os decía, entre dos tipos de conflictos. Conflictos con el trabajo en sí o conflictos dentro del trabajo. En conflictos con el trabajo lo podemos definir o podemos decir alguno de ellos para que sepáis un poquito a qué me refiero. Pues, por ejemplo, no me gusta mi trabajo o no encuentro trabajo o el horario que tengo en el trabajo no es el que yo quiero, quiero otro horario de trabajo o este trabajo no me da el dinero suficiente para vivir o me he encontrado que no sé qué es lo que quiero trabajar, ahora estoy y no sé a qué me quiero dedicar, no sé en qué quiero trabajar o incluso que tengo adicción al trabajo necesito trabajar, que todo el día estoy ocupado con mi trabajo. Os he puesto unos cuantos, pero por supuesto hay muchísimos más.
Os he puesto los que se me ha ocurrido. Si se os ocurre alguno más, si queréis comentar alguno más, para eso están luego los comentarios en el espacio de comentarios dentro del canal. ¿Qué tenemos que saber o qué tenemos que hacer, ¿no? Cualquier conflicto con el trabajo al final también está hablando de mí, de mi información y de cómo yo soy. Las preguntas a hacerse para cualquiera de ellos, la primera, como os he dicho, es ¿qué significa el trabajo para mí? ¿No? ¿Es algo con lo que yo me levanto todos los días amargado porque no quiero ir y bueno, voy para conseguir un dinero, pero tampoco te creas tú que me proporciona a mí muchísimo dinero? Entonces, en ese punto, quiero que seáis conscientes y que tengamos en cuenta que cada uno estamos en el trabajo perfecto que tenemos que estar. Todas las situaciones que nos ocurren en nuestra vida, y en este caso concreto del trabajo, son para que yo aprenda algo. Y de esta situación en la que no me encuentro cómoda en el trabajo, si yo estoy estupenda en el trabajo, este vídeo lo puedes ver a nivel informativo por si te pasa algo o te llega a pasar, pero si estás estupendamente bien, evidentemente estas preguntas te las puedes hacer, pero en un nivel mucho más relajado. ¿Qué significa para mí trabajar? ¿Qué significa para mí el tener que levantarme o a lo mejor si trabajo por las tardes, el tener que comer e ir a trabajar, o si trabajo a turnos, ¿qué ha pasado en mi vida para que yo me encuentre con este trabajo? ¿No? Es indagar un poquito, empezar a hacerme preguntas con el afán de contestarlas desde la sinceridad, por supuesto. Hay gente que tiene un trabajo vocacional, ¿no? El que, pues yo soy enfermera, me encanta mi trabajo, os hablo del trabajo de enfermera porque suele ser un trabajo que repara, ¿no? Hay trabajos que nos sirven para reparar, hay otros que son economistas porque la familia perdió toda la herencia, hay otros que son abogados porque el abuelo perdió sus tierras por no tener por unos papeles que se perdieron o que no supo gestionar, y entonces viene el abogado aquí para poder solucionar eso, para darle la solución a eso que le pasó al abuelo. Hay otros que son las matronas, pues porque ha habido partos difíciles donde se han muerto niños o se han muerto madres, entonces reparamos siendo matronas. Hay algunos que tienen que ser, pues yo qué sé, médicos, pues porque el abuelo se murió de una apendicitis que no le pillaron a tiempo y entonces pues yo lo reparo siendo médico y médico especialista en eso, ¿eh? No es tan amplio como ser médico, sino que soy médico cirujano, o sea. Hay otro que quieren ser psicólogos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mi casa he visto muchas peleas, muchos conflictos, y entonces yo quiero ser psicólogo para solucionar las peleas y los conflictos que hay en mi casa. Entonces esos trabajos tan vocacionales, esos trabajos que me llenan tanto, que incluso se pueden hacer adictivos, ¿no? Ahí podemos pasar a la parte de adictivos. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de ayudar desde una carencia que en el árbol hay, y entonces la expreso a través de ese trabajo. Cuando tomo conciencia de eso, ese trabajo pasa a ser tan estupendo como lo era antes, pero encima ahora con una calma interior. Es como, ya no lo hago para solucionar ese transgeneracional o ese conflicto que había en mi clan, sino que ahora lo puedo hacer para mí, porque me gusta, para disfrutarla. O cuando tomo conciencia descubro que no quiero seguir realizando ese trabajo, que ya está, que se acabó, y puedo dedicarme a ser, yo qué sé, trapecista, porque es en realidad lo que me gustaba, pero como había que resolver ser el abogado para que no volviera a pasar lo que le pasó al abuelo, que perdió todas sus tierras porque no supo hacer los papeles, pues entonces ahora que ya no hace falta porque ya he tomado conciencia, pues entonces ahora sí, ya puedo ser trapecista. Qué bien, qué maravilloso, ¿no? O puedo seguir siendo abogado, pero ya sin la necesidad. Puedo seguir siendo abogado amando de alguna manera más todavía lo que hago y sin tener que ganar juicios o sin tener que, sin obligarme para solucionar un conflicto, ¿vale? En algunas veces cuando venís con no encuentro trabajo, la primera pregunta, aunque suene muy absurda y aunque digas tú, pero si yo sí estoy buscando trabajo y no lo encuentro, pero la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿para qué no quieres trabajar? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, porque hay algo inconsciente que te está evitando que tú vayas a trabajar y que encuentres un trabajo y que el trabajo te encuentre a ti, ¿no? Que al final eso sería lo maravilloso. Entonces, siempre tenemos que verlo desde ese punto de vista. ¿Qué es esa parte o cuál es esa parte de mí que no quiere ir a trabajar? Pues a lo mejor es la parte de mí que no quiere ir a trabajar
pues es esa parte porque ya me han despedido en el anterior trabajo y en el anterior y ahora tengo miedo a que me vuelvan a despedir y una manera de protegerme de ese miedo es que no me contraten, con lo cual pues a lo mejor para eso no quiero ir a trabajar y desde ahí pues estamos viendo una historia que tengo que reparar y una historia que tengo que sanar y desde ahí puedo unirlo, puedo tirar del hilo de Ariadna y salir con muchas otras cosas, ¿vale? Es un empezar. Cuando digo los horarios de trabajo no me gustan, ¿no? En la que os decía, pues también tengo que ver, a ver, desde cuándo tengo esos horarios de trabajo, qué es lo que no me permiten, por qué no me gusta, porque decir no me gustan los horarios de trabajo no es decir nada, siempre tengo que ir y concretarlo. Pues no me gusta porque siempre tengo la tarde y entonces no puedo estar con mis hijas. Entonces la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ocurre para que yo no esté con mis hijas? O sea, ¿qué es lo que pasa? Aquí igual ya tiene algo que ver para que yo no quiero estar en mi casa por las tardes a pesar de que diga que no, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que está ocurriendo es lo que mi inconsciente quiere que ocurra, es un comportamiento. Yo no me he encontrado ese trabajo por casualidad. Entonces, si yo me encuentro que yo estoy trabajando por la tarde y que en realidad lo que yo quisiera estar haciendo es estar en mi casa con mis hijas, la siguiente pregunta es, ¿qué parte de ti es la que no quiere estar en tu casa con tus hijas? ¿Qué ocurre ahí? A lo mejor no es no estar en casa con tus hijas, a lo mejor es no estar en casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahí hay una historia, ¿vale? Tengo que pensar siempre que cualquier comportamiento que tengo es un comportamiento que busca algo positivo para mí. Y un comportamiento es buscar un trabajo y tenerlo en ese horario, porque hubo un momento en el que yo elegí ese horario. Tú me puedes decir, es que yo elegí ese horario cuando no tenía hijas, pero ahora tengo hijas y no elegí ese horario. Bueno, pues entonces, ¿qué haces que no te mueves para poner otro horario? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Sigue habiendo algo que te está condicionando y a lo mejor tiene que ver con para qué eliges de primeras ese horario y ahora que tienes hijas, mira a ver si sigue pasando lo mismo o no sigue pasando lo mismo. ¿Qué ocurre? ¿Vale? O sea, os pongo este ejemplo porque hablamos de cosas muy amplias, os pongo ejemplos para poder concretar, pero cada uno tiene que buscar que les resuene sus preguntas y sus respuestas, ¿vale? Se trata de no quedarme con lo obvio, con decir, no, pero es que pues vaya porras, no quedarme en la queja, que estamos muy acostumbrados, y no echa la culpa a que no puedo estar con mis hijas por el trabajo, no, busca, ¿qué ocurre? ¿Para qué yo me he cogido el horario de tarde? ¿Qué pasa si realmente yo quiero estar con mis hijas? A lo mejor me tengo que plantear el cambiar ese horario o el irme de ese horario. ¿Qué ocurre para que yo no me lo haya planteado? Que siempre ir un poquito más allá, pero la pregunta fundamental es, la primera es, ¿qué parte de mí o qué ocurre para que yo no quiera estar por las tardes en mi casa? ¿Vale? Aunque nos cueste hacernos esa pregunta y enseguida digo, no, 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 es ahí, cuando digo no, 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 es ahí donde me tengo que meter, es ahí donde tengo que ir, es ahí donde tengo que indagar, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, otra cosa importante siempre es saber el punto opuesto, ¿no? Soy adicto al trabajo, pues ¿qué pasaría si tú no trabajaras, ¿no? O entiendo que tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, entonces, ¿qué pasaría si tú no tuvieras trabajo? Porque de alguna manera, como digo, yo estoy pidiendo tener mucho trabajo. Entonces, ¿para qué lo estoy pidiendo? Al final hacemos cosas y creemos que no sabemos por qué hacemos esas cosas. Entonces, se trata de hacernos preguntas porque las respuestas las tenemos nosotros, no las tienes fuera. No es porque la vida, ni porque el trabajo, ni porque necesito dinero. El dinero, la pereza o estoy cansado y el tiempo son las grandes excusas que utilizamos todos los seres humanos para decir que hacemos o que no hacemos una cosa. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y empezar a cuando nos ponemos esas excusas, a dejarlas a un lado y empezar a hacernos otro tipo de preguntas, empezar a contestarnos, a dejar las explicaciones y las justificaciones, porque eso de, ay, no tengo dinero, o ay, no tengo tiempo, o ay, estoy muy cansado, yo son las excusas que más he oído. Cuando os veáis diciendo eso, que no hacéis algo por eso, decid, me he pillado, esto es una renuncia, aquí hay algo más profundo en lo que no quiero ir. A ver qué pasa si voy, a ver qué ocurre, ¿no?
También es bueno, cuando no me gusta en qué trabajo, os he dicho que estáis en el trabajo adecuado, es bueno preguntarse a sí mismo qué estoy aprendiendo en este trabajo, cómo he llegado yo a este trabajo, qué me aporta a mí este trabajo y qué aporto yo en este trabajo, ¿no? Porque a lo mejor estoy haciendo uno de esos trabajos reparadores del árbol, entonces estoy en el lugar justo, en el lugar preciso, y antes de irme a otro lugar será mejor que ame lo que esté haciendo, que me dé cuenta de eso, y entonces ya me podré ir, ya me saldrá el irme, pero desde la negación, desde el no quiero, desde la necesidad de irme, acordaros que lo único que generamos es más necesidad de irme, de querer irme, de no estar a gusto, con lo cual es un círculo vicioso. Siempre a partir de la premisa de que estáis en el lugar adecuado para que aprendáis algo. Entonces, vamos a ver qué es eso que tengo que aprender, y si me quiero mover, me muevo desde ahí. No me muevo hacia otro trabajo, porque luego eso es absurdo. Lo que me pasa aquí, dentro de 3 días, luego ya no voy a encontrar aquí otro trabajo. El otro día me contaban, bueno, me recordaron un cuento que yo ya sabía, que os lo resumo, lo hago más cortito, que no va sobre el trabajo, pero que se podría ampliar. Ahora os lo explico. Este es un señor que está siempre en el mismo sitio a la entrada de un pueblo, ¿no? Y hay otro que le está observando. Y viene un viajero y le dice: oye, buen señor, ¿cómo son las gentes de este pueblo? Y el señor que está en la entrada del pueblo le dice: ¿cómo eran los habitantes del pueblo de donde vienen? Pues la verdad es que me trataron muy mal, eran todos unos avariciosos y unos envidiosos, y por eso me he ido de allí. Y él le dice, y el señor le dice: pues los de este pueblo son exactamente igual. Entonces el viajero continúa su camino y no se para. Al rato viene otro, y la otra persona también está observando, y le hace la misma pregunta al señor que está a la entrada del pueblo. Y dice: oye, señor, ¿cómo son los habitantes de este pueblo? Y dice: ¿cómo eran los habitantes del pueblo del que usted viene? Pues la verdad es que eran súper amables, cariñosos, me trataron genial, me ha costado muchísimo irme. Pues los habitantes de este pueblo son exactamente igual. Y pues qué bien, y coge y se queda en ese pueblo. Entonces la persona que lo está escuchando se acerca al señor y le dice, y le pregunta: oye, no lo entiendo, ¿por qué le ha dado 2 respuestas diferentes ante la misma pregunta? ¿Qué pasa, que los habitantes del pueblo son diferentes? Entonces ya sabemos, el aprendizaje no es eso, ¿no? Sino que de cómo sean los habitantes del pueblo depende de cómo sea yo y cómo lo vea yo. Si los habitantes del otro pueblo los vio así, los habitantes de ese pueblo los va a ver así. Si los habitantes del otro pueblo, el otro los vio cariñosos, pues los habitantes de ese pueblo también serán cariñosos. No es el pueblo, sino la información que yo llevo. Pues en el trabajo es lo mismo. El cambiarme de un trabajo a otro, al final voy a encontrarme, si yo no aprendo lo que tengo que aprender en uno, que el conflicto se me va a ir repitiendo en uno, en otro, en otro y en otro. Entonces, ¿de qué se trata? Pues ya que estoy en este trabajo y que me está dando la vida la oportunidad de aprender algo en este trabajo, lo aprendo. Y ya me iré a otro cuando haya aprendido. ¿Vale? Se trata de eso. Y bueno, a lo mejor me voy a otro. Y si me pasa lo mismo, pues en algún punto me tengo que parar y tengo que decir: voy a aprender, o bien estaré toda la vida quejándome, ¿vale? Pero quiero que seáis un poco conscientes, que quizás la solución no es tanto cambiar de trabajo, sino el saber qué es lo que el trabajo me quiere enseñar, o esa situación en el trabajo concretamente, ¿vale? Luego también hay que preguntarse en qué me gustaría trabajar, porque a lo mejor sí que tengo clarísimo en qué me gustaría trabajar, entonces puedo verlo por ahí. Vale, pues me gustaría trabajar, estoy siendo camarera y me gustaría trabajar pues yo qué sé, a ver, tiene que ser algo evidentemente para lo que me haya preparado en la vida. Me gustaría trabajar de profesor. Y sí, mira, tengo y me presento a las oposiciones todos los años, pero no las apruebo. Entonces vamos a ver qué ocurre ahí para que yo no sea profesor, o qué ocurre para que me estoy encontrando. O sea, fíjate, ahí ya se complica un poco más con respecto a: ya tengo un trabajo, pero me gustaría trabajar de otra cosa. Entonces tenemos que ver si yo me creo lo suficientemente bueno para trabajar en esa cosa, a ver si qué barrera o qué resistencia tengo para estar en este otro trabajo. Y si es real que yo puedo estar en este otro trabajo, porque a veces nos hacemos películas: quiero ser cocinero, oye, pero mira, no tengo ni idea de cocinar, ojo, entonces aquí hay otro problema que tendremos que mirarlo, ¿no? Pero bueno, en general, si estamos hablando de que soy algo, pero me gustaría ser otra cosa, a lo que sí puedo acceder, aquí tenemos que ver qué es lo que ocurre, qué pasa para que yo no llegue aquí, qué estoy haciendo aquí, porque a lo mejor aquí estoy haciendo algo importante de lo que no me estoy dando cuenta. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué quiero ir ahí?
¿Qué es lo que me está impidiendo ir ahí? Porque a lo mejor ir aquí significa que yo voy a ser jefe. ¿Y qué ocurre? Pues que a lo mejor tengo un conflicto y yo no sé ser jefe. En realidad parece que sí quiero ser jefe, pero ser jefe significa más responsabilidades y tengo una información de que yo no quiero más responsabilidades. Porque ser responsable pues es ser padre, ser jefe, que ya nos vamos al siguiente punto, y yo no tuve referente paterno, no quiero hijos y ahora me voy a poner a ser jefe aquí. Pues no me da miedo porque no sé, ¿vale? Entonces tenemos siempre que verlo desde una amplitud, siempre como os digo, en vez de enfocarlo solamente en parece que es este agujerito de aquí chiquitito, no, es mucho más amplio y desde mucho más arriba para ver todo un conjunto. Y eso me puede dar muchísima más información. Estos son los conflictos o algunos de los conflictos con el trabajo. Si queréis ampliarlos, ya sabéis que en la zona de comentarios yo os contestaré, no hay ningún problema. Luego tengo conflictos que puedo tener en el propio trabajo, no con el trabajo. Y en el trabajo, pues es conflictos con mis jefes o conflictos con mis compañeros, ¿vale? Que mi jefe me grita o me habla mal, o que no me hace caso, o que mis empleados no me hacen caso si yo soy el jefe, o que no sé, o que me dicen que soy demasiado duro como jefe, tengo esa crítica, o que mi compañera no hace nada y yo tengo que hacerlo todo, o que me hacen bullying los compañeros del trabajo. ¿Qué pasa cuando tengo conflictos a nivel de las personas en el trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues tenemos que tener en cuenta que el trabajo es una proyección de mi vida familiar, es decir, el inconsciente no va a distinguir o no va a diferenciar entre el trabajo, entre la familia de casa y la familia del trabajo. Yo tengo un padre, una madre y unos hermanos. En el trabajo tengo un padre, una madre y unos hermanos. Normalmente suele ser mis jefes, mis padres, mis compañeros suelen ser mis hermanos o mis primos o... Ojo, puede cambiar. Yo recuerdo el caso de una chica que me decía que tenía una compañera que era como su madre. Cuando yo le hablé de esto, dijo, ¡ospas! Es verdad, pero si yo tengo una compañera que es como mi madre. Está, ay, pero vas a hacer esto, pero tiene tanto miedo siempre como lo tiene mi madre y me causa estrés. Ahora ya entiendo por qué. ¿Vale? Porque no está viendo a su compañera, está viendo a su madre, el universo le está trayendo. ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta del conflicto que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque es más fácil verlo en el trabajo, es más fácil cabrearse con el jefe que cabrearse con papá o con mamá, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y es más fácil decir que quiero cambiar de trabajo que decir que quiero cambiar de familia, porque quizás es más fácil cambiar de trabajo que cambiar de familia. Evidentemente la solución no es cambiar de familia ni cambiar de trabajo, sino ver qué conflicto tengo ahí y una vez que soy consciente y que hago la transformación ya veré si me quedo con esa familia o con ese trabajo, ¿vale? Las dos cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues si mi jefe, si yo por ejemplo pongo el caso de que tengo un jefe que no para de decirme que lo hago mal, que no para de decirme que voy lento, que no para de decirme lo primero, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, me voy, ¿cuál es la relación con mi padre? O si soy padre, ¿qué relación tengo con mis hijos? ¿Vale? Es ver, porque en jefe empleado está padre e hijo, ¿vale? Si es jefa, me iría a mi madre, ojo. A lo mejor están cambiados los roles dentro del clan y mi padre tiene el rol femenino y mi madre tiene el rol masculino. Eso ya lo voy a ir viendo. ¿Quién de los dos me hace sentir? Y lo voy a ver proyectado. Acordaros que siempre que hablamos de un comportamiento también hablamos del polar. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que yo tenga un jefe que me desvalorice en el trabajo y en casa lo que tengo es un padre que me dice que todo lo hago bien. Es el mismo conflicto, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Pero lo que me está diciendo la vida es que solucione esto que me pasa en casa, que me vaya ahí, que ahí es donde tengo un conflicto, porque yo estoy buscando un papá, que en este caso es mi jefe, y me he encontrado el mismo tipo de papá, que en este caso es mi jefe, que el que tengo en casa, o el polar, o el complementario, para mí es lo mismo. Entonces, tengo que tener muy en cuenta que lo que me tengo que ir es a ese conflicto de la familia y que tengo que solucionar es ese conflicto de la familia y automáticamente esto del trabajo se va a solucionar, ya lo veréis, comprobarlo. Es así. ¿Vale? Por ejemplo, pues que yo tengo compañeros que me hacen de menos, recuerdo una cliente, todo esto son casos reales que os cuento, que me hacen, pues que me hacen sentir que estoy sola, como que chismorrean detrás mío, como que no valgo, que no sé qué. E inmediatamente nos vamos, casa, ambiente familiar, cuando eres pequeño, ¿cómo lo tienes? Bueno, pues hoy tengo un padre, una madre, tengo dos hermanos y yo me siento desplazada, me siento sola, mis hermanos hacen piña, yo siento como que además todo lo que hago está mal, todo se me recrimina.
en este caso eran sus hermanos con ella, ¿vale? Entonces, y las amistades, y te habla, y es lo mismo, ¿no? Pues mi grupo de amigos al final se repite y se repite en el trabajo, entonces lo que tenemos que ir es más profundo. Al final ha llegado un punto en el que es ella sola, no tiene relación con nadie, no se habla con nadie, no, es como que un poco el miedo a esas relaciones le ha hecho encerrarse, le ha hecho no salir por miedo al critiqueo, por miedo, al final quien tiene esa desvalorización con ella misma es ella, ¿vale? Siempre terminamos en nosotros, acordaros, pero siempre vamos a ir a buscar primero en mi ámbito familiar y después hacemos como siempre hemos hecho, ir tirando del hilo en diferentes escenarios de mi vida y al final llegar a mi resonancia familiar y desde ahí esa toma de conciencia liberarlo, pero es así, tengo un conflicto en el trabajo, lo voy a mirar en mi ámbito familiar, voy a mirar diferentes escenarios de mi vida para ir cogiendo el hilo y por último voy a ver la creencia, voy a ver la emoción, voy a ver las resonancias familiares y desde ahí ya puedo hacer una transformación. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo con todos esos pasos para que podáis daros cuenta. Bueno, pues esto es una cliente que me dice que su jefe le grita mucho, no solo le grita a ella, le grita a todo el mundo, pero en este caso, pues oye, a ella personalmente le molesta, se siente atacada, se siente desvalorizada, además le grita cuando él está nervioso, no porque ella haya hecho algo mal, sino que la forma de expresarse de ese hombre es gritando, ¿no? Entonces dice, a mí eso me saca de quicio, nos vamos. ¿Dónde te ocurre eso ahora mismo en tu familia? ¿Quién es el que más te grita? Se da cuenta que la que más se grita es ella a sí misma. Desde aquí empezamos que tiene un marido que no grita y que no aguanta los gritos. Fijaros ya, qué cosas. Y que ella sí que suele gritar y que ella grita a sus hijas, ¿vale? A sus hijas e hijos. Que ella grita a su prole. Entonces nos vamos y, vale, ambiente cuando estás en casa. Su padre grita. Su padre cuando se estresa, cuando se enfada. De hecho, la situación concreta es mi padre está mirando unos papeles, no los encuentra y empieza a gritar y a gritar. Y entonces ahí desaparecemos, ahí se hace silencio. Mamá empieza a buscar papeles como loca ayudándole y todos los demás desaparecemos. Mis hermanos y yo nos eliminamos de ahí. Resonancias familiares, el abuelo tiene el mismo comportamiento, el padre de papá hace exactamente lo mismo, se enfada, pega a su hijo cuando se enfada, esa rabia le sale hacia los demás, ¿no? Esa rabia que no tiene que ver, ya no solo gritos, sino que además ahí hay malos tratos, ahí le pega, le insulta, etcétera, etcétera. Entonces fijaros de qué manera hemos ido a un conflicto que hay en el trabajo, a ese conflicto, primero con papá y después de papá con el suyo, cuando bueno, pues la creencia que hay ahí es no valgo, no lo hago bien, no soy lo suficientemente bueno, es culpa mía. Entonces toda la carga que mi cliente tenía cuando el jefe gritaba, se le venía todo eso, aunque no tenía nada que ver con ella, para ella, por eso a ella le afectaba tanto, porque era no valgo, no soy lo suficientemente bueno, es culpa mía, que lleva ya cargando su padre con eso, el abuelo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, claro, ¿a qué se debe? Bueno, pues ese abuelo tiene otro padre, y así queremos rizar el rizo, ¿no? Que les hace trabajar, que les promete que la herencia va a ser para ellos, que todo va a ser para ellos, pero llega en un momento determinado en que por mucho que ellos han hecho y por mucho que ellos han trabajado, el dinero se lo dan a otro de los hijos que es el que ha estudiado, que es el que les ha cuidado, etcétera, etcétera. Entonces hay un resentimiento padre-hijo muy grande que, como veis, se va pasando. Y una sensación de no valgo para papá, de no sirvo para papá, que se ha traducido en esos gritos. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería decir, lo que os quería contar sobre el trabajo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación, ya lo sabéis, aquí estoy, a través de cualquier vía. Encantada de recibirla. Nos veremos en el próximo vídeo desde este rincón del mundo a todos esos rincones del mundo. Un abrazo, un beso muy grande y que tengáis una vida muy feliz.